Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar SiteGround. Bueno, la verdad no sé si se me ve. La verdad es que no sé si se me ve, pero bueno, yo no me veo. Supongo que... No se te ve mucho, no se te no ve. se me ve. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos hacer algún... Se le ve poquito, dicen por ahí. Se ve borroso, vamos. Vamos a ver. Perfecto. Voy a decirle que me revuelva a mirar la cámara. Perfecto. Esta sí que funciona. Vamos a ver la siguiente. Y ahora parece que sí. Disculpad. Esto es lo que tiene el directo. Que muchas veces lo que ocurre es que lo que tenemos planificado y hemos ensayado y nos hemos conectado media hora antes para poder hacer un chequeo de todo y que todo salga bien, pues no funciona. O sea No se te ve. no pasa nada. Vamos a cambiar la cámara. En vez de poner la de siempre, voy a poner la que trae el ordenador directamente y ya está. Salgo más cerquita. Ahora debería salir yo por aquí. Se me ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar SiteGround número 25 de nuestro canal de WordPress. Hoy vamos a hablar de tipografía responsive, cómo mejorar el diseño de tu web. Y tenemos con nosotros, pues, a una invitada de lujo. Es Ana Cirujano, a la que llevamos, bueno, a la que seguimos en todas las workshops a las que se presenta y da una charla. Creo que además este es el tema que más le gusta y del que más controla y da gusto escucharla. Por eso es una de nuestras invitadas en este canal de WordPress y lo hacemos con muchísimo honor y con muchísimo gusto. Luego tendremos ocasión de hablar un poco con ella y que nos presente, bueno, y que nos hable a qué se dedica, un poquito a qué se dedica y hace este tipo de cosas. Muy bien. También nos acompaña Fernando Tellado. Luego tendremos la oportunidad de hablar un poquito de todos, de presentarnos y bueno, después de la presentación. Este es un webinar que se está grabando en directo, por lo tanto, a partir de mañana nuestro canal de YouTube, SiteGround España, lo tendréis disponible. Podéis verlo todas las veces que queráis y podéis compartirlo en redes y, bueno, de la mejor forma, como más os apetezca. Y tenéis una opción en la parte inferior de la pantalla que se llama Ask a Question y ahí os ruego, por favor, que si tenéis alguna pregunta, la hagáis ahí directamente. Porque todas las preguntas que se salen en el chat luego no se procesan de la misma forma. Por lo tanto, si tenéis preguntas, hacedlo en la opción Ask a Question. Sin más, yo creo que lo importante de hoy, como lo importante de todos los webinars de SiteGround, es que aprendamos cosas nuevas y para todos aquellos que no habéis tenido la oportunidad de ver a Ana, pues hoy aquí ya tenéis en riguroso directo. Ana, voy a poner ya la presentación. Haz una pequeña prueba de micrófono a ver si se te oye bien, por favor. Momentito. Buenas tardes. Ahí está, se te oye perfectamente. Ahora sí. Vale, ahora sí. Pues nada, Ana, lo dicho. Pues fenomenal, muchas gracias, mucho. Bueno, pues vamos a ver un poquito de tipografía responsive y nada, espero que os guste a todos. Lo primero, pues como siempre, es definir el concepto, ¿no? ¿Qué es tipografía responsive? Cuando hablamos de tipografía, muchas veces pues, nos viene a la mente una tipografía, ¿no? Por ejemplo, Helvética o Arial o Times New Roman. Pero claro, lo que ocurre es que la tipografía es una palabra polisémica, ¿no? Se puede referir a muchas cosas. Y a veces cuando hablo de tipografía responsive, la gente no entiende muy bien por qué digo que es responsive si cualquier tipografía se puede adaptar a los dispositivos, ¿no? Y es porque me estoy refiriendo a la composición que se hace de los textos, que también se llama tipografía. Porque tipografía es incluso elegir una tipografía. Es decir, todos los que hacemos diseño web y en algún momento dado, incluso los programadores, ¿no? Cuando tienes que elegir una tipografía, estás haciendo tipografía, ¿no? Todos somos tipógrafos en el sentido técnico y teórico de la palabra, ¿no? Entonces, es por esto que se habla de tipografía responsive. Cuando hacemos una maquetación de textos que tiene en cuenta el formato del dispositivo y el contexto en función del dispositivo, ¿no?
Así que, bueno, una vez aclarado el concepto, pues voy a entrar en harina. Lo primero que nos planteamos cuando vamos a hacer la composición de un texto, cuando vamos a maquetar un texto, es qué tipografía vamos a elegir. Es lo primero que se decide, la primera decisión que se toma, porque en función de la tipografía que elijamos vamos a tomar el resto de decisiones, ya que cada tipografía pues tiene unas características concretas. Entonces, lo primero de lo que nos vamos a ocupar esta tarde es de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una tipografía, ¿no? Bueno, este es un ejemplo muy obvio, ¿no? Pero como introducción, pues me gusta mucho. Porque la tipografía que elijamos es como, a mí me gusta decir que es como la voz que le ponemos al texto, ¿no? Es el tono que le damos, ¿no? El estilo que le vamos a dar a ese texto, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy evidente de cómo puede cambiar totalmente el sentido de una frase simplemente cambiándole la tipografía, ¿no? Ni siquiera cambiándole el color ni la inclinación, manteniendo el mismo color rojo. La primera frase pues es amorosa y agradable y esperanzadora, y la frase de abajo pues da bastante miedito, ¿no? Entonces, es muy evidente, ¿no? Muchas veces esta diferencia en la comunicación es sutil y hay que tener el ojo entrenado, ¿no? Para diferenciarlo, pero es verdad que como a modo de ejemplo pues es bastante claro, ¿no? Y entonces siempre tenemos... también es verdad que al elegir una tipografía es muy complicado, ¿no? Es muy complejo, y incluso los diseñadores... Bueno, yo he estado 10 años trabajando como diseñadora editorial, ¿no? Antes de dedicarme al mundo web, y aún así yo cuando voy a elegir una tipografía, para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Y realmente pues hay que conocer realmente por qué nosotros identificamos que la tipografía de arriba es mucho más agradable y mucho más cercana que la de abajo, ¿no? Pues porque hemos visto películas de miedo, cuando el asesino escribe en el espejo con la sangre de la persona a la que ha matado. Tenemos un bagaje cultural e histórico que nos ayuda a entender esto, ¿no? Entonces siempre el diseñador, cuanto más cultura tenga, cuanto más lea, cuanto más cine vea, cuanto más se empape de la actualidad, mejor trabajo va a hacer, ¿no? Porque vamos a manejar los mismos códigos que la persona que visite la web o que el lector, ¿no? Pero si no somos diseñadores profesionales, si no tenemos estas nociones de historia de la tipografía y no conocemos una clasificación muy amplia de las tipografías que hay, al menos yo voy a intentar esta tarde, hoy, daros unas pinceladas, ¿no? Unos trucos, unos atajos rápidos para que sin leernos cientos y cientos de tomos de historia de la tipografía podamos tomar decisiones, ¿no? Hay una clasificación mucho más completa, ¿no? Que se suele hacer de la tipografía, pero para una primera aproximación nos podemos quedar con esta. Diferenciar las tipografías con adornos o serifas, o las tipografías de palo seco o sin serifas, sans serif, que serían pues estas que estamos viendo, ¿no? La tipografía serif, las serifas son estos remates, estos adornos que tienen las letras, que en el caso de la sans serif pues no los tiene, ¿no? Son de palo seco. Tradicionalmente lo que se ha venido diciendo o lo que se ha estudiado es que las tipografías con serifas se leen mejor, porque al tener esos adornos ayudan al ojo del lector a diferenciar con más facilidad unas letras de otras, ¿no? Y las de palo seco pues tenían peor legibilidad porque tenían menos pistas que darle al lector, entonces no era tan evidente las diferencias entre letras, ¿no? Hoy en día, entonces se elegía para las novelas, para el texto corrido en papel, pues siempre se prefería utilizar una letra serif. Y para pantalla
se elegía la letra sans serif de palo seco, porque como la pantalla se divide en píxeles, ¿no? En cuadraditos, al ser cuadrado siempre se iba a adaptar mejor una letra sans serif a esos píxeles que una letra con adornos o remates, porque no se iba a adaptar tan bien, ¿no? Hoy en día se sabe que esto no es así, ¿no? Ni una cosa ni la otra es cierto, ¿no? Porque hoy en día las letras, la tipografía con serifas, mediante una técnica que se llama hinting, se adaptan perfectamente a la pantalla. Las tipografías que están pensadas para pantalla tienen realizada esta técnica y tienen perfecta legibilidad. Y además hay estudios que demuestran que leemos mejor simplemente las tipografías que más utilizamos, ¿no? O sea, las que más reconocemos son las que más leemos, independientemente de si tienen remates o no los tienen, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que para ir a lo seguro utilicemos las tipografías que más se utilizan, porque de esa manera nos aseguramos de que van a ser legibles, de que el lector, el usuario, en este caso de la página web, la va a leer bien porque la va a reconocer, ¿no? Entonces, es una apuesta segura utilizar una Roboto, una Open Sans, una Lato, una Montserrat, bueno, las que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, Google Fonts, que es lo que estamos viendo ahora mismo, nos ofrece esta posibilidad, ¿no? Podemos ordenar, al hacer la búsqueda, por popularidad, y eligiendo la tipografía más popular, pues vamos a asegurarnos de que es legible. Si queremos elegir una tipografía display, una tipografía con fantasía, una tipografía diferente, ¿no? Porque no queremos utilizar la típica tipografía que tiene todo el mundo, porque nos queremos diferenciar y queremos arriesgarnos un poco más. ¿En qué otras cosas podemos fijarnos para estar seguros de que estamos haciendo una buena elección? Pues, por ejemplo, vamos a fijarnos en que tenga el juego de caracteres completo. Las tipografías se dibujan en programas especiales para el diseño de tipografías, se dibujan vectorialmente, como hace un ilustrador, ¿no? Con curvas Bézier se dibujan cada letra una a una. Se utilizan partes de unas tipografías para dibujar otras, pero se hace de manera totalmente artesanal, ¿no? Luego ya los diferentes pesos sí que se hace con interpolaciones y tal, pero vamos, cada letra al principio se hace de manera artesanal. Entonces, una tipografía que tenga el juego de caracteres completo nos garantiza que el tipógrafo ha cuidado uno a uno todos esos caracteres. Luego va a ser una buena tipografía. Además, tenemos que asegurarnos de que esa tipografía tiene el juego de caracteres completo para el idioma español, por ejemplo, ¿no? Si vamos a utilizar el español o el cirílico, el idioma que estemos utilizando, ¿no? Tenemos que tener para nosotros pues una ñ, las tildes. Muchas veces se ven diseños que, bueno, pues como esta tipografía que he elegido no tiene tilde, para esta letra le cambio la tipografía y le pongo, bueno, barbaridades de ese estilo, por favor, no las hagáis. Aseguraros de que la tipografía que elegís pues tiene todo el juego de caracteres, ¿no? Otra cosa muy importante es que tenga una amplia familia de pesos. Cuando estáis diseñando una web, maquetándola más bien, y elegís un font weight, un peso para vuestra fuente, pues sabéis que podéis utilizar todos estos pesos, ¿no? Y estos números. Y cada uno de estos números corresponde con uno de estos pesos, ¿no? Muchas veces, a lo mejor os habrá pasado que queréis seleccionar font weight 400, ¿no? Que es el normal. Y decís, bueno, pues un poquito más fino, le voy a poner 300, pero veis que no cambia. Pues no cambia porque el tipógrafo no existe, ¿no? En esa tipografía no existe el peso book, no existe el peso 300 y por eso no cambia, ¿no? Si nosotros seleccionamos 100, 600, 700 y vemos que hay variaciones, es porque existe ese archivo, está cargado en nuestro sitio web y existe en la tipografía, ¿no? El tener una familia de pesos amplia nos va a permitir jerarquizar sin tener que cambiar de tipografía, con lo cual
vamos a optimizar muchísimo la performance de la web y nuestro flujo de trabajo, ¿no? Cuando solo tenemos que utilizar una tipografía y, sin embargo, podemos variar de peso. Que tenga el kerning correcto. El kerning es el interletrado que hay en pares de letras, ¿no? Y esto también lo tiene que hacer el tipógrafo a mano y a ojo, ¿no? Cuando diseñas una tipografía, estableces también los espacios que hay entre letras. Y si os fijáis, en este ejemplo, el ejemplo de arriba tiene un interletrado idéntico para cada una de los pares de letras y es incorrecto. Lo correcto es, bueno, los tipógrafos, un truco que hay es imaginarse que para ver que el espacio realmente es proporcional y no igual, te imaginas que hay que ver las contraformas, ¿no? El blanco en vez del negro, te imaginas que hay agua, ¿no? Como si fuera un contenedor de agua, y así ves, pues, más o menos que haya la misma cantidad de agua. Esto es un poco friki, pero bueno, pues si hay algún friki por ahí que le gusten estas cosas, yo entro en ese detalle, aunque no me quiero entretener mucho porque tampoco quiero que nos tiremos aquí toda la tarde. Este kerning tiene que ser correcto, ¿no? Hay tipografías muy conocidas que no lo tienen, y entonces no va a tener una buena legibilidad si no lo tiene. Otra cosa en la que nos podemos fijar, las cursivas verdaderas. Hay tipografías en las que el tipógrafo no ha diseñado la cursiva. Y si os fijáis, por ejemplo, en la L, veis que las L son distintas, sobre todo se nota muchísimo en la A. La A es completamente distinta. La de abajo es una A cursiva, la de arriba simplemente unos grados de inclinación, ¿no? La W también es muy diferente y así enseguida detectamos si las cursivas están diseñadas o simplemente el tipógrafo pues no se ha ocupado de esto, ¿no? Características OpenType. En CSS, y os dejo, como la presentación se va a compartir, me imagino que SiteGround lo compartirá en su blog, podréis pinchar en el enlace, podréis ver más información y exactamente qué reglas CSS hay que utilizar para aprovechar estas características, pero la tipografía tiene que tenerlas. Por ejemplo, las ligaduras o los caracteres diferentes. Sabéis que la G, por ejemplo, en la palabra morning, en la frase del ejemplo, la G es diferente, ¿no? Puedes tener un tipo de G o el otro. En la misma tipografía tú puedes querer seleccionar o la ampersand, que es una ligadura de la E y la T, las versalitas, que para las siglas hay que utilizar versalitas y no mayúsculas. Son todo tipo de reglas ortotipográficas que, si las conocemos y las queremos aplicar en la web, tenemos que utilizar una tipografía que tenga estas características, ¿no? Igual con los números mayúsculos y minúsculos que se utilizan para el texto corrido o para números que queramos que sean proporcionales, ¿no? Características OpenType, que yo me enrollo, voy a continuar. Una vez que tenemos elegida la tipografía, tenemos que saber cómo combinarlas, ¿no? Si queremos utilizar dos tipografías distintas, tenemos que elegir dos tipografías que peguen, tanto por el estilo, por lo que comunican, como por su representación formal, ¿no? Que las formas también sean suficientemente contrastadas, pero no demasiado, ¿no? Esto también es un arte y hay que tener el ojo entrenado. Aquí tenéis unos ejemplos de tipografías que casan muy bien porque comunican lo mismo, tienen el mismo estilo y además pues, formalmente las formas también van en consonancia, ¿no? No son una de su padre de su madre, sino que son lo suficientemente contrastadas para que funcionen, porque en diseño, siempre que hacemos una diferenciación, tenemos que hacer una diferenciación clara. Si utilizamos dos tipografías que sean distintas pero que se parezcan, estamos cometiendo un error porque el usuario, el lector, percibe como que es la misma tipografía, pero no, y puede parecer un error, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer diferencias claras. Cuando las cosas son distintas, que sean claramente distintas, ¿no? Para que el lector no lo perciba como un error.
Entonces, si no tenemos claro si una tipografía pega con otra o no, porque no conocemos su historia o porque no tenemos el ojo entrenado, podemos hacer una apuesta segura utilizando unas tipografías que el tipógrafo ya ha diseñado para que trabajen juntas. O la ha diseñado el mismo tipógrafo o la misma fundición tipográfica y ya están pensadas para que funcionen, ¿no? Por ejemplo, la PT o la Droid tiene son tipografías de la misma familia, aunque una es serif y otra es sans serif, funciona muy bien porque tienen suficiente contraste, pero a la vez, pues si os fijáis, pues tienen la misma condensación o son igual de expandidas, tienen el mismo estilo, funcionan muy bien. Y luego podemos hacer una elección tipográfica en función del dispositivo. Por ejemplo, si nos atrevemos con una tipografía como la que vemos en el primer título, que tiene muchos adornos, ¿no? Es una tipografía display con mucha personalidad, la podemos utilizar para la versión de escritorio, porque esta tipografía funciona muy bien en tamaños grandes, pero sin embargo para la versión móvil es mejor que utilicemos una tipografía que no sea tan diferente, tan arriesgada, porque en móviles no va a lucir tanto la tipografía. Para que luzca tienes que hacerla tan grande que al final se te van a romper las palabras porque no cabe, tendrías que poner un guión, pero claro, en el título 1, en el H1, no se deben utilizar guiones porque dificulta la lectura y se estropea el texto, ¿no? Y pierde la belleza, ¿no? De que le queríamos dar, que queríamos dar, ¿no? En la versión de escritorio. Entonces, lo que podemos hacer y os invito a que hagáis es poner una versión distinta para móvil y otra para escritorio. Entonces podemos utilizar esta media query, por ejemplo, y decirle que font family, pues que cambie a Ribelle a partir, por ejemplo, de los 30M, ¿no? Bueno, eso dependerá del diseño que hagamos. Siempre que utilizamos una media query tenemos que tener en cuenta en nuestro diseño, no el tamaño del dispositivo. Y vamos a pasar ya al tamaño, ¿no? El tamaño responsive. En función del dispositivo, vamos a poner un tamaño u otro. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la distancia a la que se va a ver. El móvil siempre lo vamos a ver más cerca que el ordenador, que siempre lo vamos a tener lejos. Pero el tamaño ideal de letra siempre es el mismo, con lo cual tenemos que hacerlo más pequeño para móviles que para escritorio. Es igual que cuando el diseñador se plantea dibujar una valla publicitaria o un flyer de discoteca. El tamaño va a ser distinto porque se va a ver a distinta distancia. Pues esto es lo mismo, ¿no? El diseño responsive ha existido de siempre. Cuando elegimos un tipo de letra, siempre elegimos una escala modular para que todos los tamaños de letras sean proporcionales unos de otros. Entonces, yo os propongo, esta sería, pues bueno, una de las proporciones que podéis utilizar, pero por supuesto, partiendo de aquí, después tendríais que ver qué tipografía habéis elegido y hacer las variaciones oportunas, ¿no? Pero si partimos de que en móvil el tamaño del párrafo va a ser de 16 píxeles, podemos utilizar estas media queries, ¿no? Por ejemplo. Después utilizaríamos el mínimo de 18 para escritorio o tablet y luego 21, ¿no? para tablet y el 21 para escritorio, ¿no? Para que se lea ampliamente. Realmente, para los párrafos, me estoy refiriendo, para el pie de página, sí que podemos y evidentemente debemos elegir tamaños más pequeños. Perdón, que me he ido. Aquí veis que las unidades están declaradas en rem. ¿Por qué? Bueno, pues esto es porque cuando diseñamos, para hacer diseño responsive, hace ya muchos años que abandonamos los píxeles. Nunca se declara ninguna unidad en píxeles. El maquetador, el frontender, siempre lo va a declarar en unidades relativas, porque es el usuario, en última instancia, el que va a cambiar estas medidas. Los navegadores, Chrome, Firefox, Opera, tienen unas medidas por defecto. Determinan que un rem son, por ejemplo, 16 píxeles de base, pero luego el usuario lo puede cambiar. Le puede decir que de entrada un rem sean 18 píxeles. Después el usuario
en el navegador puede cambiar esa medida, ¿no? Como decía, después nosotros podemos establecer que como base para nuestro diseño un rem equivalga a los píxeles que queramos, ¿no? Lo podemos cambiar y podemos decir font size, el tamaño base del HTML, pues que sea directamente 1,5 rem, ya lo estamos modificando. Después, si ponemos un important, vamos a modificarlo, ¿no? Y siempre, 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 al final, es el usuario en el navegador el que si pone un important lo va a cambiar, ¿no? Entonces, al final, el diseño responsive es el que se adapta a todos los dispositivos y el que se adapta a todos los usuarios, porque es el usuario el que decide los tamaños. Nosotros no sabemos el tamaño que va a tener las cosas, ni la tipografía, ni ninguno de los márgenes. Siempre va a ser el usuario el que lo decida. Nosotros vamos a decidir siempre proporciones. ¿Qué proporción va a tener unas cosas en base a las demás cosas, elementos? Entonces vamos a utilizar los píxeles, nunca lo vamos a utilizar, es en lo que se renderiza después en el navegador, pero vamos a utilizar rem, em, unidades de viewport y ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? El rem, un rem es el tamaño de texto base. Puede ser 16 píxeles o puede ser lo que se haya definido en función de las reglas que acabamos de ver ahora, ¿no? Entonces, en base a esto tenemos que 24 píxeles puede ser, y en principio lo normal es que sea 1,5 rem, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos intuir. Pero nunca sabremos realmente cuánto equivale, porque el usuario lo puede cambiar. Los em siempre van a ser relativos al contenedor en el que estén declarados. O sea que los em nunca vamos a saber cuántos son. Aquí os pongo el ejemplo de que el contenedor le podemos indicar mediante CSS que sea 1,25 em y entonces, como en principio sería 16 píxeles, un em, pues lo multiplicamos por 1,25 y se renderizaría en 20 píxeles. Y si declaramos, por ejemplo, que una letra pequeña que está dentro de ese contenedor es 0,8, pues sería un 80%, ¿no? Al final serían 16 píxeles. Pero eso siempre que el usuario no haya modificado las medidas. Esto es un jaleo, ¿no? Pero tenemos las unidades relativas al viewport, en las que no tendríamos que utilizar ninguna media query, porque como veis en este ejemplo, si cambia el ancho del dispositivo, cambiaría también automáticamente el tamaño, ¿no? Esto sería maravilloso si funcionase, pero ya os digo yo que a día de hoy no funciona y si lo habéis utilizado veréis que da muchos problemas. Hay que hacer algunos arreglos que vamos a ver ahora mismo. Bueno, explico un poco que W significa eso, como decía antes, el porcentaje del ancho del viewport. VH significa, viene de height, de la altura del viewport. Y Vmin y Vmax es la unidad mínima en el caso de Vmin o la unidad máxima en el caso de Vmax, lo que sea más grande, lo que sea más pequeño, ¿no? Esto cuando estamos eligiendo un tamaño podemos jugar, pero siempre vamos a necesitar una media query para establecerlo, porque se nos va a ir, ¿no? Se nos va a quedar demasiado grande, demasiado pequeño y vamos a tener que establecer una especie de saltos, ¿no? O lo que podemos utilizar, que todavía funciona mucho mejor, es una mezcla de todo dentro de la función calc. Vamos a hacer un cálculo, vamos a establecer un tamaño mínimo porque el problema que normalmente sucede es que cuando el tamaño de la pantalla es muy pequeño, al final se te va tan pequeño que no es legible. Entonces, con la etiqueta calc podemos sumarle 0,5 para que tengamos ese mínimo de medida y le sumamos un Vmin, ¿no? 2,5 es un ejemplo, ¿no? Esto luego tendréis que cambiarlo en función de la tipografía que elijáis. Pero esta fórmula os va a ser muy útil para no tener que utilizar tantas media queries, ¿no? Va a ser muy, muy flexible y sobre todo lo que nos va a permitir es que no haya saltos de un dispositivo a otro, ¿no? Como nosotros nunca vamos a conocer la medida del dispositivo porque no sabemos cuánto va a medir, sabemos cuánto mide un iPad, pero no sabemos cuánto mide un Xiaomi nuevo o un Huawei nuevo, entonces vamos a utilizar siempre estas medidas relativas al viewport, pero con el truquito de la función calc.
El ancho de línea es una de las cosas que vamos a tener en cuenta en nuestro diseño responsive. Los estudios dicen que la línea no puede ser demasiado ancha porque si es muy ancha el lector se pierde, ¿no? Por ejemplo, la Wikipedia, os habréis dado cuenta de que cuando la leemos en el escritorio cuesta leerla, ¿no? Porque te pierdes de línea. Lo ideal es siempre mantenernos en unos 60, 70 caracteres. Entonces, cuando hacemos un diseño responsive, lo que hacemos es establecer un tamaño máximo para que si la pantalla es muy ancha, la línea no se vaya tan ancha, ¿no? Le ponemos un max width para que al contenedor del texto, si lo queremos centrar, le ponemos un margen 0 auto, pero no tendríamos por qué, se podría quedar a la izquierda el bloque de texto y de esta manera no se nos va a ir, vamos a mantenerlo justo para que tenga un ancho de línea adecuado. El interlineado siempre vamos a tener que modificarlo porque siempre va en función de las demás cosas, ¿no? Va en función del tipo de letra que elijamos, va en función del color, de cuanto más color tenga, más fuerte sea el color, más interlineado vamos a necesitar, cuanto más peso, que es el grosor, tenga, más interlineado vamos a necesitar. Por supuesto, cuanto más tamaño tenga, cuanto más ancha sea la línea, más, o sea, siempre es directamente proporcional, ¿no? Cuanto más. Por ejemplo, en este ejemplo, el de la izquierda vemos que tiene demasiado poco interlineado. Hay muchas webs que tienen poco interlineado. ¿Y cómo lo vamos a detectar? ¿Cuál es el truco? ¿En qué hay que fijarse? Pues en que los ascendentes y los descendentes se chocan. Si os fijáis, bueno, he sido demasiado buena, pues todavía lo podía haber juntado más para que lo vierais. Pero veis, por ejemplo, la P y la D del por y el D están chocándose, ¿no? Unos con otros. Este texto es más difícil de leer. Sin embargo, el del medio pues también tiene demasiado. Parecen frases aisladas, no se percibe como un párrafo en conjunto. Lo ideal sería hacer lo del tercer ejemplo, que tiene el mínimo interlineado para que no se choquen los ascendentes y los descendentes y se lea cómodamente, ¿no? Como os decía antes, pues este sería un ejemplo del mismo texto tratado responsive, de manera responsive, ¿no? Cuando hemos aumentado la letra, pues hemos aumentado el interlineado, ¿no? Y esto aumenta, a pesar de que el interlineado es una medida proporcional, porque se declara 1.2 y se refiere al 120%, a pesar de que sea proporcional, no es suficiente. No es que se amplíe proporcionalmente, no es que sea un cambio proporcional. Si en móvil tenemos 1.2, en escritorio le tenemos que poner 1,8, 1,9, nos podemos ir, hay que irse a ampliar esa proporción. Nos lo va a pedir. Enseguida que ampliamos, vamos a ver que necesitamos un poquito más de interlineado para que se lea cómodamente. La alineación. Lo más importante que os tengo que decir en cuanto a alineación de textos es que nunca justifiquemos, es así de sencillo. La justificación de textos no está justificada nunca en un diseño. ¿Por qué? Porque no es accesible, porque las personas que tienen problemas de visión, tienen dificultades para la lectura, como pueden ser las personas disléxicas, no lo van a leer bien. ¿Por qué? Porque se forman tamaños irregulares de espacio entre palabras y esto es muy difícil de leer. Incluso si os fijáis en la última línea, fijaos, es que casi no tiene espacio porque el navegador lo va a renderizar, va a hacer lo que pueda, va a repartir los espacios proporcionalmente. El navegador no sabe leer, no sabe si estás dejando demasiado poco o mucho espacio y como tiene que cuadrarlo, pues lo va a cuadrar como pueda, ¿no? Para papel lo que se hace es ajustar el interletrado para que eso se mejore. Incluso lo que hacemos siempre es poner guiones. Pero siempre el maquetador en papel tiene que ir párrafo por párrafo haciendo correcciones. Aunque ponga unos máximos y unos mínimos, siempre se hace así, ¿no? Entonces, como en web no se puede ir párrafo por párrafo, evidentemente, pues tenemos que
que alinear a la izquierda, no hay otra solución. Además, justificar los textos no responde a criterios estéticos ni de legibilidad, responde a una cuestión de tradición histórica, de cuando se componía con tipos de plomo, con las cajas, que tenías que ajustarlo así para que llegaran al final y no se cayeran los tipos, pero no responde a cuestiones ni de estética ni de legibilidad, con lo cual a nosotros no nos interesa. Alineación centrada, pues es muy elegante para los títulos, pero para cuando hay párrafos de muchas líneas es mejor no utilizarlo porque dificulta la lectura. Lo ideal para párrafos grandes es siempre alinear a la izquierda. Particiones, pues particiones de palabras. Cuando en CSS pues se pueden poner guiones, se pueden poner o bien un guión discrecional que se le pone justo a la palabra que queremos, o se pueden poner guiones a todos los párrafos. No es lo ideal porque los guiones dificultan la lectura, pero sí que es conveniente partir párrafos cuando en móviles, ¿no? Haciendo un diseño responsive, cuando se quedan pocas palabras y cuando la palabra es muy larga, pues al final dejamos esos huecos, ¿no? Y lo podemos mejorar así para que la mancha del texto sea más uniforme y sea más fácil de leer, ¿no? Porque de repente ese hueco en blanco al lector le incomoda. Entonces, podemos en CSS utilizar la regla hyphens auto para que automáticamente se pongan guiones. Luego se pueden utilizar otras reglas CSS incluso para que no haya muchos guiones uno encima de otro, para decirle dónde se tiene que partir ese guión. El CSS cada vez es más rico y nos va a ayudar en este sentido. En cuanto a la partición de las líneas, tenemos que tener en cuenta algunas reglas ortotipográficas, como por ejemplo que cuando ponemos cantidades y valores, siempre tenemos que acompañar la cifra del valor y no se puede ir de renglón, ¿no? Esto los que hemos hecho libros lo sabemos, ¿no? Si hay algún corrector de estilo, pues sabrá que esto es una falta de ortotipografía, ¿no? Si yo digo disco de 60 y gigas me lo llevo al otro renglón, pues esto es un error. Es que no es que sea mejor ni peor, es que es incorrecto. Para esto nos ayuda el espacio de no separación. Es una entidad HTML que nos ayuda a hacerlo pues como la columna a la derecha que vemos que está correcto, ¿no? Y en el caso del porcentaje y del símbolo de euro, entre otros, utilizamos el espacio fino, que veis que no es un espacio del ancho de los espacios, es un poquito más fino y es lo que se utiliza correctamente, ¿no? En ortotipografía. Y nos ayuda a que esas palabras nunca se separen. Y aprovechando este truco del espacio de no separación, también podemos arreglar este tipo de cosas. Cuando decimos alojamiento web creado para ti, esto, los que hemos maquetado revistas, periódicos y libros, sabemos que el corrector pues te coge el boli rojo y te lo subraya porque esto es un error. ¿Qué pasa? Que en la web responsive, como no sabemos dónde se va a cortar la frase, ¿no? Porque en un móvil, esto sería en el escritorio, ¿no? Pero en un móvil a lo mejor vemos alojamiento web y en el siguiente renglón veríamos creado para ti, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos poner, yo quiero bajar el para al siguiente renglón para que esté junto el para ti junto y no dejar viuda la palabra ti, pero claro, yo no puedo meter un BR, no puedo separar de esa manera porque luego en el móvil pues se vería un salto que no es necesario, ¿no? Entonces, en este caso, esta solución nos la da el espacio de no separación. Ponemos esta regla en HTML, en WordPress la puede hacer cualquier persona, el editor, no tiene que hacerlo el diseñador ni el programador. El editor, en la pestaña de HTML, puede introducir esta regla. El periodista, el escritor, el bloguero, lo puede utilizar para siempre tener las líneas, una partición de líneas correcta, ¿no? Nosotros podemos y debemos leer los textos y que las líneas
pasen al siguiente renglón de una manera adecuada y correcta, ¿no? Y os invito, bueno, primero os pido perdón porque ya siempre vais a ver las reglas, la partición de líneas incorrectas y no vais a tener más remedio que arreglarlas si sois tan maniáticos como yo. Entonces, os pido disculpas y os invito a que perfeccionéis vuestros textos y que vuestras webs hechas con WordPress pues tengan una tipografía correcta, ¿no? Ahora que ya tenéis la solución. Y ya para terminar, os quiero hablar de dos de las tendencias que desde 2016, aunque todavía no están implementadas en todos los navegadores, se están dando, que son las variable fonts, que son maravillosas, es magia pura, son tipografías que contemplan todos los pesos, las variaciones que hay que hacer en las tipografías, en vez de en 5 o 6 archivos, 8 más bien archivos, en un solo archivo. Es una tipografía que conoce su contexto y mediante reglas CSS a un solo archivo le podemos dar estas variaciones, ¿no? Son tipografías que incluso pueden reaccionar a la luz en el móvil y directamente cambiar para ser más legibles, ¿no? Es maravilloso, magia pura. Y también os quería presentar las Color Fonts, que también llevan un par de años, pero todavía no. Curiosamente, en Microsoft Edge es un navegador que sí lo puede renderizar y también Firefox, pero todavía no ha llegado a Chrome ni a los demás navegadores, ¿no? Las Color Fonts son maravillosas, son fuentes vectoriales que incluyen colores dentro de diferentes colores, están en formato SVG. E incluso, como son SVG, pueden contener dentro de ellas mapas de bits, imágenes, ¿no? Entonces, el tipógrafo puede hacer una letra B pues con fotos, es maravilloso. También os invito a que visitéis, que busquéis en internet y veráis claro, que tenéis que hacerlo con uno de estos dos navegadores y, bueno, os invito a que lo veáis porque es alucinante, ¿no? Lo que se puede hacer con las Color Fonts. Y bueno, esto ha sido todo. Este es el final de la presentación. Así que nada, espero que os haya gustado y espero vuestras preguntas. Ahora sí. Vale, digo, ¿a que no se ha grabado nada y he estado aquí hablando solo? No, has estado hablando solo y tal. No, para nada. La verdad es que hemos comenzado el webinar con un fallo en la cámara, pero ya está todo solucionado. Vale, creo que anda por aquí Fernando, vamos a ver, vamos a conectarle. Vamos a conectarle. Anda por aquí. No, dice que debe tener un fallo de conexión o algo así. Waiting, Fernando Tirado para reconectar y ahí lo tenemos. Fíjate. ¿Nos oyes, Fernando? Yo sí os oigo, vosotros a mí. Y a ti te oímos nosotros, desde luego. Bueno, la verdad es que, jolín, creo que es la tercera vez que veo una presentación tuya, Ana. Sí, pero... No soy de los que se despista porque he visto cosas nuevas y la verdad es que es muy interesante. Está fenomenal. Y por favor, Ana, preséntate. Dinos, por favor, a qué te dedicas, cómo te puede localizar la gente, por favor. Sí, bueno, soy Ana Cirujano, me dedico a hacer proyectos web con WordPress, soy diseñadora editorial, pero que desde hace 2 años estoy especializada en desarrollo web, me hice un máster para pasar del papel a la web, estoy encantada en el mundo de Internet y me pueden encontrar en Twitter con acirujano y en mi web anacirujano.com. Y obvio, fácil. Espero que contacten por toneladas. Para lo que quieran. Por a su disposición. Cienes y cienes. No, pero es cierto. anacirujano.com, acirujano es su handler de Twitter. Utilizadlo. Suele retuitear cosas muy interesantes. En su web la podéis localizar. Y bueno, pues eso, queda gusto escucharla. Y su presentación ha estado fenomenal. Aquí, a este lado de aquí, tenemos a... Por favor, ¿se presenta usted? Hola, yo soy Fernando y soy aprendiz de diseño con Ana. He aprendido mucho, muy interesante. Mira que he visto presentaciones de Ana, pero siempre refuerzas y aprendes cosas nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, el espacio theme, por ejemplo, pues hoy he aprendido eso nuevo. Bueno, mira, me alegro. Qué bien.
Esto es lo importante. Haceos fans de nuestros webinars porque aprenderéis cosas buenas de gente muy buena. Yo soy muy fan, yo soy muy fan. Este no me lo podía perder, pero normalmente no me los pierdo. Gracias. De eso se trata. Hacemos cosas para que, bueno, pues que nuestros clientes y nuestros potenciales clientes o la gente que se conecte aprendan cosas nuevas y hoy la verdad es que el tema de la tipografía, no todo el mundo habla de este asunto tan interesante y la verdad yo me he sacado pues una página y algo de apuntitos para mí y para aplicar en todo lo que pueda. Hay cosas como lo que me ha alucinado, lo de eso último que has comentado de las variable fonts y que hay algunas que son sensibles a la luz, es decir, sí. O sea, utilizan todos los datos que vienen, por ejemplo, de nuestro smartphone o de nuestro escritorio y transforman de forma dinámica el contenido pues a raíz de lo que nos rodea. Alucinante, la verdad, alucinante. Bueno, para los que no me conocéis, me llamo Moncho, soy responsable de SiteGround en España y, bueno, yo he presentado el webinar. Fernando, ¿quieres comentar algo de la presentación o pasamos a las preguntas? Porque quedan 14 minutos. No, las preguntas, además tengo yo una. Empezamos con la pregunta de Fernando. Dispara. ¿La hago yo? Dale. La primera, ¿verdad? La había escrito y yo creo que está la primera y todo, ¿no? Sí, está la primera. Esta va con un poco de mala idea. Vale. Bueno. ¿Hay algún plugin que ayude a evitar errores tipográficos en WordPress? Ahora que cuente ella por qué le pregunto esto. Ya, bueno. Bueno, es que Fernando y yo tenemos un plan maquiavélico para acabar con los errores ortotipográficos en WordPress. Claro, yo tengo, pues eso, después de tantos años de diseñadora editorial, yo tengo toda una lista de cosas que se pueden hacer de manera automática para mejorar la tipografía, ¿no? La ortotipografía. Y como muy friki de WordPress, frikis que somos, pues hemos estado buscando si existía esto en WordPress y hemos visto que no existía, ¿no? Entonces hemos dicho, pues si no existe, habrá que crearlo. Y Fernando siempre me dice, Ana, a ver cuándo hacemos lo tuyo, a ver tu plugin. Y digo, sí, Fernando, sí. Entonces sí, ahora ya es público y notorio, ¿no? Que ya nos hemos comprometido que lo tenemos que sacar. Así que lo sacaremos además de manera, por supuesto, gratuita para el repositorio de WordPress. Veremos qué. Bueno, notición. Ahora tendría que para SiteGround. Un efecto de sonido así. Notición. Oye, pues está bien, suena muy bien, la verdad. Sí. La verdad es que suena muy bien. Ah, y por cierto, muchas gracias por utilizar los textos de SiteGround de la presentación. Te lo agradezco. Bueno, te lo agradezco. Claro, me gusta que se vea que está hecho expresamente para este momento, ¿no? Cuando hago charlas para las WordCamp o para las Meetup, también utilizo textos de las webs de los... Bueno, porque por hacer un... Pues suena muy bien. La verdad es que es muy agradable verlo. Se te agradece. Bueno, Fernando Tellado, espero que haya quedado contestada a tu pregunta. ¿Solo faltaría? Bueno, no, porque no me ha dicho si lo habrá o cuándo lo habrá, pero bueno, ha dicho que sí lo habrá. Bueno, entonces es parte de la información. Por cierto, próximamente, poquito. Que dice Juan Maranda que cómo mola el roll-up este que tengo aquí atrás y porque no lo sepa, lo diseñó Ana también. Sí, es verdad. Te los olvidó una cosa. Espera que me lo está tapando lo de las preguntas un momentito. Ah, ahí. Sí, el azul, claro. Se nos olvidó la URL de ayuda a WordPress, pero ¿quién no la conoce? No, ¿sabes lo bueno? Oye, es un ejemplo estupendo, porque se lee perfectamente lo que hay detrás. No es sencillo, porque se lee hasta la letra pequeña que es formación, desarrollo y lo que está tapando, y tapa tu silla, blog y consultoría. O sea, ¿ves? Eso es un ejemplo de cómo hasta la parte más pequeña se puede ver. Es un buen ejemplo de tipografía, desde luego. De tener cuidado, claro. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y sobre todo porque al final es accesibilidad, ¿no? Y además, antes bromeábamos, ¿no? Con las audiencias, ¿no? De un RGPD o un SEO, pero es verdad que la tipografía, la buena tipografía mejora el SEO porque el usuario pasa más tiempo en nuestra web. Cuando la web es más legible y tiene más belleza, el usuario
va a estar más a gusto y se va a quedar más tiempo, con lo cual los tiempos de permanencia son buenos para el SEO, ¿o no? Es algo a estudiar, ¿eh? Bueno, la verdad es que íbamos a titular este webinar, lo íbamos a titular así: trucos para mejorar tu SEO y tu experiencia de usuario para WordPress con tipografía responsive y Fernando Tellado. Es para que la gente lo encuentre bien, ¿no? Para posicionamiento. Eso. Y WordPress. Claro. Exactamente, que no falte. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es Julio. Hola, Julio, un saludo afectuoso aquí de los tres. Don Julio pregunta: hola, Ana. Quizá también Fernando lo sepa contestar. ¿Quién sabe? ¿Es mejor cargar una tipografía de Google Fonts desde su web o es preferible que las descarguemos y sean un archivo más de nuestro site? Si es el segundo caso, ¿hay algún consejo al respecto? Hacerlo en el Screen CSS, mediante plugin, porque cada navegador necesita su propia extensión de fuente, ¿correcto? ¿Quieres contestar tú, Fernando? Tú eres la estrella de hoy. Tú eres la estrella de hoy. Si se te olvida algo o si yo creo algo o discrepo contigo, lo diré. Si no, tú eres la que mandas. Vale. Yo tengo la respuesta desde el punto de vista del servidor. Sí, a ver, al final esto es como los vídeos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Cargar un vídeo en tu web o poner la URL del proveedor de Vimeo, de YouTube? Siempre es mejor que el vídeo esté en el servidor del proveedor y tú simplemente haces la petición, creo, a ver si no me corregís. Entonces simplemente, ¿qué pasa? Fíjate. Creo, si mal no recuerdo, que me corrija Fernando Tellado, pero uno de los trucos de optimización es no utilizar las Google Fonts. No, pero él ha dicho, vamos a ver. Es que hay varias cosas que se pueden hacer. Hablando en general, no respondiendo exactamente a la pregunta que ha hecho, en general, lo mejor para WPO sería utilizar una fuente estándar que todo el mundo tiene en su navegador, que son las fuentes seguras. Por ejemplo, Arial, Georgia, todas estas que tienen. Eso sería lo mejor. Times New Roman. Lo que decíamos antes, Trebuchet, Times New Roman, sería para que vaya como un tiro a la web. Porque eso es que no tienes ni que poner la web, lo que hacíamos antes, vamos. Si vas a utilizar una fuente distinta, ya estás empeorando el WPO, pero puedes mejorar la tipografía, ¿no? Si utilizas una Google Font, pues mejor, yo creo que mejor que no esté en tu servidor, porque él decía que una Google Font, descargarla y cargarla en tu web. Al final estás haciendo una llamada a tu servidor, pero la llamada la estás haciendo y está cargando de tu servidor, que me imagino que será más lento que el de Google. Yo creo que al final es un tema que puedes guardar en caché, por lo tanto creo que la reacción sería rápida, pero bueno, que sería cuestión de comprobarlo. O sea, hombre, no pasa nada. Me gustaría mucho saberlo porque, claro, es muy sencillo descargarse la fuente y ponerlo. Perfecto. Y alojarlo en tu sitio, ¿no? Ya dicen ahí, comprobación, ya. En principio, a mí me parece que el archivo va a ser el mismo, porque, por ejemplo, un vídeo se puede optimizar. Un vídeo yo lo puedo cargar en mi sitio, lo optimizo mucho mejor que YouTube y así pues lo cargo directamente. Pero la tipografía, el archivo es el archivo que es. Y el peso de la tipografía, que son pocos kilobytes, pues lo vas a tener, ¿no? En el caso de, Ana, de que no, por ejemplo, tú lo quisieses descargar, imagínate que, bueno, no, pues mira, prefiero tenerlo en el servidor por un tema de optimización X. ¿Cómo lo harías? ¿Lo cargarías en el Screen CSS? ¿Utilizarías algún plugin? Porque es lo que dice Julio, porque al final al parecer cada navegador necesita una extensión diferente, sí, a ver, su propia extensión, ¿no? A ver, sé que hay plugins para esto, pero realmente yo no utilizaría un plugin para esto porque es muy sencillo. En la carpeta del tema pones los archivos que quieras, ¿no? Creas una carpeta que se llame fonts y luego la llamas desde tu style CSS con la regla font face. Además, en WordPress tienes que decirle dónde está esa carpeta fonts
pero no se carga directamente en el head, se hace con un enqueue. Pero bueno, esto es fácil buscarlo en ayuda WordPress, que supongo que lo tendrá. Eso seguro. Son pasos muy sencillos. Ahora, Pero si es una persona que no edite CSS ni nada, pues por supuesto habrá plugins para esto. Pero si estás cargando un plugin, seguro me arriesgaría a decir que es mejor utilizar una Google. Desde luego. Desde luego. Muy bien, Julio. Esperamos haberte ayudado. Haremos la comprobación de todas formas, aunque creo que va a ser una medición de milisegundos, pero bueno, allá vamos. Que digo yo que discrepo. Venga, a ver. A ver, por varios motivos. Uno, cuando se habla de WPO por el tema de las Google Fonts, se habla por dos motivos. Uno, porque estás recurriendo a un recurso externo que estás visualizando en tu web, pero cargándolo desde un sitio externo, con lo cual estás haciendo llamadas dinámicas, con lo cual es un recurso que no puedes cachear. Eso para empezar. ¿Vale? Pues no puedes cachear webs externas. Que Google luego es muy rápido, también tiene cachados sus recursos, estupendo. Pero en principio es un recurso que tú no puedes optimizar, con lo cual queda ahí en el aire, son llamadas externas. Y además, en móviles, que es un poco por donde viene la obsesión, todo lo que sean llamadas externas a la web que estás viendo consume mucho más procesador. ¿Vale? Es porque son consultas simultáneas que tiran de procesador. Más luego, además, lo está diciendo por ahí, llamadas DNS, que lo está apuntando Fernando Puente. Menos mal, pues digo, ya ahora me corregirá doctor Caché y ya me hundo. Y luego, además, y hacía muy bien preguntando, Óscar en ese momento dice, ¿y por RGPD? Claro, efectivamente, es que luego además tenemos otra cosa, que es que Google nos espía. Ya lo comentábamos ayer en el otro webinar de RGPD. Una de las maneras que nos espía Google, que hasta hace poco la gente era bastante... no tenía ni idea, era por las Google Fonts. O sea, Google rastrea todo uso de sus recursos, todo. Con lo cual, está demostrado que Google también rastrea los usos de los usuarios a través de las Google Fonts. Con lo cual, es algo más que tendríamos que incluir en nuestra política de privacidad, algo que tendríamos que intentar bloquear. Ese rastreo que hace Google de nuestras Google Fonts es una complicación. O sea, lo ideal, hacer los temas sencillos, utilizar las fuentes del sistema que tiene todo el mundo instalados, como decían al principio, que va a ser lo más rápido. No vamos o sea, ¿crees que es importante primar la velocidad de la web de No, iba a dejar de terminar la frase. Y si quieres hacer algo bonito, algo que necesita otra tipografía, aloja las fuentes en tu propio servidor, que por lo menos las puedes optimizar y no estás utilizando un recurso externo que te está metiendo una cookie o lo que sea Google. Porque te lo está contando como estás mostrando recursos de su web donde te rastrea, así de sencillo. Muy bien. Me parece súper interesante este descubrimiento de que es mucho más óptimo instalar la web en tu propia web que con la Google Fonts. Me parece fantástico. Sí, es algo que hemos hecho en temas de optimización. Una de las cosas que intentamos eliminar siempre son los recursos externos. Centralizarlo todo en nuestra máquina. Salvo cosas como los vídeos, porque son muy pesados, muy grandes, son ficheros enormes que puestos ahí en el servidor van a ocupar un montonazo y se tardan mucho en cargarse. Es simplemente eso. No es lo mismo algo que se pueda cachear, desde luego. Muy bien. Julio, discusión abierta. O sea que magnífico. Haz más preguntas. Pero por hoy llega, porque ya quedan 2 minutos, o sea que prácticamente con tu pregunta lo hemos consumido casi todo. Vamos a intentar contestar de una forma rápida a todo lo que queda pendiente, ¿vale? Nos pregunta Fernando sobre los vectoriales o SVG. Es cierto que en Ayuda WordPress hay un artículo sobre no usarlos por temas de seguridad. ¿Qué decimos sobre ello? Opinión, por favor. Efectivamente. Un archivo SVG es un archivo de texto que puede recibir, es vulnerable y puede recibir fácilmente ataques de ciberdelincuentes que lo editen. Si queremos proteger nuestra web al máximo, no debemos utilizar archivos SVG, luego no deberíamos utilizar variable fonts. Sí, tenemos sistemas de protección lo suficientemente potentes que no existen, pero vamos,
Quiero decir, no, que a ver, que si tú tienes mucho interés en utilizar el SVG, pues supongo que te tendrás que proteger de otra manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, eres vulnerable y no habría que usarlo si no quieres que te ataquen. Perfecto. Fernando, ¿algo que comentar? Yo nunca digo que no se haga algo. Yo lo que hago normalmente es avisar de que hay vulnerabilidades. Claro. También es vulnerable un PDF, también es vulnerable un archivo de texto, también es vulnerable HTML y PHP, todo es vulnerable. Todo El SVG, que la gente no los use alegremente pensando que son mapas de bits o algo más cerrado que no se puede vulnerar, porque también los JPGs también se pueden vulnerar. O sea, todo es vulnerable, pero SVG más. ¿Vale? Y sobre claro, todo, además, mira, como estas webs son tan... A ver, ahora mismo solo las pueden ver 2 navegadores, ¿no? Pero como son tan chulas, puede que de repente se monten webs de descarga aquí tu fuente variable y flípalo tu color fonts y flípalo en colores. Y claro, te meten el script de minero de criptomonedas o lo que sea. Que estoy ya dando ideas a los ciberdelincuentes aquí. No, sí, las tienen todas ya. El problema es que tú te descargues un SVG de algún sitio que no sea fiable. El SVG, bueno, lo puedes abrir, bueno, claro, tienes que saberlo, ¿no? Pero lo puedes abrir y mirar a ver si tiene algún script, es fácil de leer, pero bueno, Fernando, claro. ¿Preguntaba si era seguro? Pues no lo es. No lo es. No lo es. Por lo tanto, salvo que sea algo absolutamente crítico para tu proyecto, pues no lo utilices. Esperamos haberte ayudado con la respuesta. O revísalo antes, como ha dicho Ana. Eso, revísalo. Revísalo, no, pero bueno, también el caso es que, pues eso, te pueden inyectar una vez que esté en tu web, o sea, estás seguro, pero es lo que tú dices, que también el PDF o también si tienes un documento de Word para que se descarguen, pues también te lo pueden hacer. Perfecto. Golden Radio nos pregunta, hola Ana, muchas gracias a ti y a los organizadores del webinar. Gracias. ¿Recomiendas usar tipografías Creative Commons? ¿Cómo te aseguras de no meterte en un lío? Muchas gracias. Creative Commons, pues tendrás que cumplir con la licencia, tendrás que acreditar al autor. Esto es como las fotografías o como las tipografías tienen su licencia igual que tienen las fotos, ¿no? Las Google Fonts sabemos que son libres porque Google las pone a nuestra disposición. Hay otras tipografías que son de pago y si tienes licencia de Creative Commons, pues tienes que acreditar al autor simplemente. Y si utilizas una tipografía que no sabes si tiene una licencia u otra, pues es como si coges una foto de por ahí y también lo desconoces. Efectivamente, te puedes arriesgar a que te denuncien, claro. Perfecto. Fernando. Nada que aportar. Perfecto. Esperamos haberte ayudado, Golden. Vamos con la siguiente respuesta. La siguiente pregunta, que es Juan. ¿Hay una forma de saber qué tipo de tipografía le va a gustar más a mis usuarios de mi página web? Ahí va. ¿Cómo saber eso? Sí, claro. Conociendo a los usuarios, conociendo al tipo de usuario, si yo voy a hacer una web de música, de heavy metal, pues el H1 le voy a meter una caña ahí con unas aristas metaleras y a mis usuarios les va a flipar. Desde luego. Ahora, lo haré solo en el H1, porque lo puedo hacer grande en versión de escritorio y tendrá pocas palabras y no tendremos que primar la legibilidad, sino que primaremos eso, lo que quieras comunicar, ¿no? Entonces, siempre se hacen eso, o investigación de mercado, ¿no? Para ver cuál es el usuario de la web. Y una vez que lo conoces, pues era lo que hablaba antes, ¿no? Si tú tienes una cultura y sabes que a los heavies les gusta este tipo esta tipografía porque te acuerdas de los discos de música y tal, pues lo podrás hacer. Si no tienes cultura musical, pues tendrás que investigar sobre eso. El diseñador lo primero que hace cuando se enfrenta a cualquier proyecto es investigar. Algunos lo hacen en Pinterest, a ver qué es lo que han hecho otros, y otros lo pueden hacer en la enciclopedia o en la tienda de discos o en el monte. Sales al monte a ver las formas de la naturaleza y eso te inspira para diseñar el logotipo. Pues esto es igual. ¿Cómo sé yo si al panadero le va a gustar? Pues me voy a la panadería y miro a ver pues cómo son el diseño del packaging, cómo son las mesas, cómo es las manos del, no sé, pues
se hacen este tipo de investigaciones, ¿no? Pues o en los libros o en la calle. Perfecto. ¿Algún consejo, Fernando? No, nada, ninguno. Palabra de Ana, amén. O sea, perfecto. Sí, vamos, en ese caso, desde luego. ¿Cómo saber qué le gusta? Pues sabiendo lo que le gusta. Es diseñadora, yo no puedo aportar nada más ahí. Sí, claro. Bueno, Juan lo ha repetido como 3 veces, Dios mío. Un momentito, por favor. Bien, vamos allá. Comenta Enrique, pregunta Enrique, ¿puede influir mucho el hacer los textos en negrita y títulos grandes? Influir, sí, claro. Respecto al peso de la tipografía, siempre se toma esa decisión precisamente. Para tamaños de texto grandes se utiliza un más peso y tiene más grosor la letra, o sea, el peso es el grosor. Por ejemplo, yo en Santander, en la WordCamp Santander del año pasado, puse el ejemplo de los puntos suspensivos. Y nos vale para esto. Los puntos suspensivos son un único carácter con 3 puntos seguidos que tienen una corrección óptica. Y es que, como son tan pequeños, siempre van a estar muy pequeños con respecto a la letra a la que acompañan, están separados para que a cuerpos pequeños se distingan. Si tienen esa corrección, se separan. Y esto es igual, ¿no? Cuando tú haces al final el diseño es sota, caballo y rey. Lo que pasa es que son muchas sota, caballo y rey. La baraja es muy grande, pero siempre es lo mismo. Cuando utilizas cuando la letra es grande, las separaciones de los grosores, incluso de la letra por dentro, puede ser más grande. Pero cuando el cuerpo de letra es pequeñito, si yo lo mantengo grueso, se van a confundir los caracteres y no lo voy a identificar. No voy a saber si es una A, eso es una O. Entonces, para los tamaños de letra pequeños se utilizan caracteres más finitos para que haya más contraforma, más espacio blanco y se diferencien mejor. Entonces, eso es la decisión que se toma. Para texto, como es más pequeño, finito. Para títulos, grande, gordo. Además, últimamente se lleva mucho utilizar pesos muy gordos, ¿no? Montserrat, que es una tipografía que se utiliza mucho, se usa mucho para títulos y es muy gorda. Roboto también tiene el peso. Y se utiliza para eso, para títulos, para cuando es grande, para que haya suficiente contraforma. Perfecto. Enrique, esperamos haberte ayudado. Alfonso Adriancén nos pregunta, Ana, ¿la única forma de hacer partición de línea es con HTML? Partición de línea. Se refiere al non-breaking space, ¿no? Es que la partición de línea, lo que yo digo es hacer una partición de línea correcta, con sentido, atendiendo al significado de la frase, leyendo los textos, ¿no? La partición de línea la hace el dispositivo, o sea, automáticamente la palabra se va al siguiente renglón. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos cuidado con la tipografía responsive es que parta la línea por donde nosotros queremos, que es lo que hacíamos en el diseño impreso y que también se puede hacer en el diseño web. Y se hace, sí, con esta entidad HTML. Pero, a ver, que te puede asustar que sea código HTML, pero que realmente es muy sencillito. Copias, pegas y funciona. No tiene más. Sin más. Fernando, ¿algo que añadir? No, en absoluto. Perfecto. Esperamos haberte ayudado, Alfonso. Bueno, aquí hay una Perdón. Aquí hay una pregunta de Gus que ya ha contestado Fernando y que ya se había comentado. Hola a todos, excelente el webinar, muchas gracias. Consulto descargar la tipografía de Google Fonts a nuestro server, en linkearlo a Google, sin linkearlo a Google. ¿Sería mejor para el nuevo temita del GPRD? Gracias. Lógicamente, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Como ya hemos comentado, y además ha puesto Fernando un enlace a uno de sus posts para que puedas verlo de forma correcta. Efectivamente, una cosa menos de la que te tienes que ocupar, desde luego. Si quieres añadir algo, Ana. Mira, estoy leyendo que dice Fernando Puente, que como siempre hace intervenciones muy inteligentes. Esta vez, ¿no?
Sí, claro, hacer un test A/B para lo del tiempo de la página. Pues vamos, yo haría un test A/B y una apuesta. O sea que... Ya lo estoy anotando. Estoy anotando para la semana que viene hacer uno de GPRD nuevo, con las preguntas del anterior. Que tenga tráfico suficiente como para que el test A/B sea fiable. Y ahora vamos a hacer esto, el test A/B más apuesta. Vamos a hacer una porra. Podemos hacer una porra y de paso que hacemos un webinar divertirnos, ¿por qué no? Muy bien, vamos allá. Esperamos haberte llevado uso. Y la última pregunta de Poco Ratza, que dice: hola, ¿recomiendas sustituir pequeñas imágenes, entre paréntesis, o vectores, por fonts tipo iconos? Claro, por supuesto. Sí, las imágenes siempre van a pesar más que las fuentes. Es que las fuentes pesan kilobytes. Es que no pesa nada. No pesa nada. De hecho, la fuente, el archivo tipográfico, en la extensión WOFF, que es el estándar, es vectorial también, aunque no sea SVG. Son vectores y es que no pesa nada, son kilobytes. Entonces, siempre va a ser mejor que una imagen. Perfecto. Bueno, pues es uno de estos días maravillosos en los que somos capaces de terminar las preguntas un poquito por encima del tiempo. Por lo tanto, ha habido interés, se han generado preguntas, ha habido incluso menciones a la página web de Fernando por temas muy concretos. La RGPD sale hasta aquí, ¿eh? O sea, es que, de verdad, la RGPD sale hasta en un web sobre tipografía responsive, sobre tipografías. Increíble, increíble. Bueno, Ana, la verdad es que ha sido todo un placer. Lo bueno es que está grabado en vídeo. Todos los que os habéis conectado, los que habéis llegado tarde, os lo vais a decir a vuestros amigos y amigas, que en el canal de YouTube de SiteGround de España, a partir de mañana de pasado, tendréis disponible este webinar. Podéis visitarlo también en nuestro blog, siteground.es/blog. Y, por supuesto, démosle pues muchísimas gracias a Ana por haber venido y haber hecho esta presentación. Ha sido, desde luego, un placer tenerte aquí y como siempre, a Fernando, que nos echa un cable con todo, con las presentaciones, respondiendo a preguntas, hablando de RGPD. Dios mío, te puedes hacer ya un experto, Fernando, con todo lo que hemos hablado de RGPD durante estos días. No, ni se me ocurre, vamos, que para eso están los abogados. Es verdad. Para eso estaba ayer Ramón aquí, claro, poniendo la cara por todo su sector. Muchísimas gracias a ti, Moncho, por haberme invitado. A ti, es un placer verte en las WordCamps y aquí todavía más, porque además queda grabadísimo y en nuestro canal. O sea que te agradezco muchísimo. Y supongo que por los mensajes de felicitación que se ven, a la gente también le ha gustado mucho. Pues les espero en tipografiaresponsive.com. Mira, no sabía yo esto. Tipografiaresponsive.com, ya lo sabéis, donde poder conectaros. Si quieres decir algo a la audiencia, Ana, es el momento. Que cuidéis mucho la tipografía, que es muy importante. Y que seguro que me va a dar la razón, Ana, a justificar los textos en la web. ¿A que sí? ¿A que hay que justificarlos? ¡No! No se justifican los textos, por favor, tengamos en cuenta a la gente que tiene dificultades para leerlos. No se justifican los textos, regla número 1. Regla número 2, ver el webinar de Ana respecto a tipografías de SiteGround y, por supuesto, ir a verla a todos los eventos a los que vais a presentar. ¿Alguna palabrilla, Fernando? Nada, lo mismo, darle las gracias a Ana, que es un gusto, que es una gran profesional y además una estupenda amiga, y que si tenéis que hacer una web alguna vez, que la diseñe Ana, porque ya habéis visto que se fija en todos los detalles y es muy importante. O sea, el gusto por los detalles es vital. Y ves cada porquería por ahí, o muchas veces descuidos de cosas que son pequeñas cosas que marcan grandes diferencias. Y yo creo que esto es lo bonito de las cosas que nos cuenta Ana, ¿no? Que son cosas que parecen poca cosa, como los espacios y las líneas huérfanas, estos pequeños detalles de siempre, del diseñador con caché, el diseñador con estudios, que sabe lo que se hace, que son lo que marcan diferencia a la hora de tener una web normalita o tener una web que de verdad transmita lo que tú quieres transmitir, porque al final es nuestro escaparate al mundo y tiene que transmitir lo mejor de nosotros. Y eso solo te lo hace un diseñador profesional como Ana, por ejemplo. Y veas desde donde la veas, ya sea un móvil, una tablet o un ordenador, desde luego.
Hay responsive por ahí que no son nada responsive, que simplemente son más casi adaptables que responsive. Sí, sí, parece que es exponsive más que responsive. Fluidos y esas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias a todos por habernos visto. Recordad, id a nuestro canal de YouTube para poder verlo todas las veces que queráis y todos los vídeos que tenemos de otros webinars, de nuestro canal de SEO, de nuestro canal de WordPress, el de Joomla, el de Drupal, el de partners y negocios. Aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo a todos y nada, gracias por venir, Ana, gracias por venir, Fernando. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.